El rugido hizo vibrar las paredes metálicas del hangar como si fueran láminas frágiles. Valeria se detuvo en seco, con el corazón golpeándole el pecho, mientras el eco resonaba por los pasillos vacíos. El sonido no era solo fuerte, era profundo, como si quisiera penetrar hasta los huesos. Frente a ella, tras las rejas reforzadas y cadenas tensas, la criatura la miraba con esos ojos amarillos que parecían entender más de lo que un animal debería. Era enorme. Su espalda musculosa se arqueaba cada vez que respiraba, y las garras, largas como cuchillos, arañaban el suelo de acero con un chirrido agudo que le hizo apretar los dientes. Valeria dio un paso atrás sin siquiera darse cuenta. El instinto le gritaba que huyera. Un segundo rugido, más grave y lento, le erizó la piel. La criatura se inclinó hacia adelante, haciendo que las cadenas se estiraran al límite, cada eslabón emitiendo un crujido metálico que sonaba peligrosamente cercano a romperse. La luz tenue del hangar jugaba con las sombras, y por un instante, Valeria creyó ver una mancha oscura en sus colmillos, sangre seca. «Aléjate», susurró, no segura de si se lo decía a sí misma o a la bestia. Entonces, una voz surgió detrás de ella. Grave, tranquila, como si aquel rugido no significara nada. «No te preocupes. No va a morder». Valeria se giró, sobresaltada. Un hombre se acercaba con paso firme, las manos relajadas a los costados, sin portar arma visible. Tenía el cabello oscuro, ligeramente desordenado, y una mirada segura que contrastaba con la tensión en el aire. «¿Estás loco?», preguntó Valeria, incapaz de ocultar la incredulidad. Él no respondió de inmediato. Pasó junto a ella, y cuando su hombro rozó el suyo, Valeria sintió el calor de su cuerpo, fuerte y tranquilo. Sin apartar la vista del animal, el hombre entró en la zona restringida. Los guardias al fondo del hangar le gritaron algo, pero él ni siquiera giró la cabeza. La criatura rugió otra vez, pero esta vez, sonó diferente. Menos amenazante. El hombre levantó una mano y la apoyó suavemente sobre el cuello del monstruo. Para sorpresa de Valeria, este dejó de moverse, cerró los ojos y exhaló un largo suspiro, como si ese simple contacto le devolviera la calma. Ella no podía creerlo. 3 soldados habían muerto intentando controlarlo. Y sin embargo, allí estaba, quieto, casi dócil, bajo el toque de un desconocido. «Me conoce», dijo él finalmente, sin apartar la mano del animal. Luego la miró por encima del hombro, con una media sonrisa. «Lo que te asusta a ti, para mí siempre ha sido un viejo amigo». Valeria no supo qué contestar. Solo sintió que, por primera vez desde que llegó a esa base, el peligro no provenía únicamente de la criatura, sino también de la calma inexplicable de aquel hombre. La lluvia golpeaba contra los ventanales de la sala de control, formando ríos distorsionados sobre el vidrio. La luz azulada de las pantallas iluminaba los rostros de los pocos oficiales que permanecían en turno nocturno, pero Valeria apenas les prestaba atención. Su mente estaba atrapada en la imagen de lo que había visto horas antes, ese hombre, Marcos, acercándose a la bestia como si fuera un animal doméstico, y el monstruo respondiendo con una calma imposible. No podía dejarlo pasar. Así que, en cuanto lo vio entrar en la sala, caminó hacia él. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó, intentando mantener un tono profesional, aunque en el fondo había un matiz de genuina curiosidad. Marcos, que estaba revisando datos en una consola holográfica, apenas levantó la vista. «No es algo que se haga», dijo, con un tono enigmático. «Es algo que se gana». Valeria arqueó una ceja. Ganar la confianza de un depredador que puede partirte en dos no es precisamente algo común. Él sonrió levemente, como si ese comentario le agradara. «Depende de lo que entiendas por depredador». Con un gesto, activó un archivo personal. El aire frente a ellos se llenó de proyecciones, selvas alienígenas, cielos púrpuras, y en medio de esa vegetación densa, una versión más joven de Marcos, sin uniforme, con la criatura a su lado, sin cadenas. En una imagen, incluso la alimentaba con la mano. Valeria se inclinó para mirar mejor. Sus hombros se rozaron, y una corriente eléctrica le recorrió la espalda. Olía a tierra mojada y a metal, una combinación extrañamente atrayente en él. «¿Esto es, de antes de que llegara aquí?», preguntó en voz baja. «De mucho antes», respondió él, con un dejo de nostalgia en la voz. «La encontré herida, abandonada. La cuidé. Y desde entonces, no me ve como enemigo». Hubo un silencio denso entre ellos, roto solo por el golpeteo de la lluvia. Valeria, que solía mantener siempre una distancia calculada con todos, se descubrió observando la forma en que Marcos la miraba, como si intentara leerla por dentro.
No todo lo que temes quiere matarte, dijo él finalmente. A veces, solo espera que alguien no le tenga miedo. La frase quedó suspendida en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor. Valeria tragó saliva, sintiendo que esa afirmación no se refería únicamente a la bestia. Un oficial interrumpió el momento para entregar un informe urgente, y Marcos lo recibió sin apartar la vista de ella. Antes de irse, se inclinó ligeramente hacia su oído. El miedo te hace retroceder, Valeria, pero también puede atraerte a lo que más necesitas. Ella lo siguió con la mirada mientras se alejaba, y por primera vez, no supo si el peligro estaba detrás de las rejas, o justo frente a ella. El grito de alarma rompió el silencio de la madrugada. Valeria salió corriendo del barracón con el uniforme apenas ajustado, el viento frío pegándole en la cara. Un rayo iluminó el cielo, y en ese instante, la vio, la jaula de la criatura estaba abierta. La base entera estaba en caos. Soldados armados corrían en todas direcciones, algunos gritando coordenadas, otros disparando hacia las sombras. La lluvia caía con una fuerza brutal, convirtiendo el suelo en un lodazal resbaladizo. Valeria no esperó órdenes. Tomó un rifle de energía del soporte más cercano y corrió hacia el perímetro exterior. Sabía que si escapaba hacia la selva, nadie la encontraría con vida. No sabía por qué lo hacía. No era su deber arriesgarse así, pero sus pies no se detuvieron. Entre relámpagos, distinguió la silueta de la bestia. Estaba acorralando a un grupo de prisioneros enemigos que habían intentado huir durante el caos. La criatura, erizada, mostraba los colmillos, y cada paso que daba hacia ellos hacía que los hombres retrocedieran con terror. «¡Detente!», gritó Valeria, apuntándole. El monstruo ni siquiera parpadeó. Dio un paso más hacia las presas, y Valeria sintió que iba a lanzarse sobre ellos en cualquier momento. Fue entonces cuando, desde el lado opuesto, apareció Marcos. Estaba empapado, el cabello oscuro pegado a su frente, la camisa abierta y pegada al torso por la lluvia. Caminaba hacia la criatura con una calma que desafiaba el peligro del momento. «Basta», dijo, con voz firme, aunque no alzó el tono. La criatura se tensó, sus garras hundiéndose en el barro. Un trueno estalló sobre ellos. Marcos siguió acercándose, hasta quedar tan cerca que su respiración chocaba contra el hocico del animal. Entonces, extendió los brazos y lo abrazó. No un gesto rápido, sino uno largo, sostenido, como si la tormenta y la guerra no existieran. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La bestia, que momentos antes parecía a punto de matar, se dejó caer a los pies de Marcos, emitiendo un gruñido bajo y grave, casi como un suspiro. Marcos levantó la mirada hacia ella. Su ropa chorreaba agua, su respiración era agitada, y sin embargo, sus ojos mantenían esa serenidad que parecía desarmarlo todo. «No puede seguir así», dijo Valeria, más para ocultar la tensión que sentía que por verdadera recriminación. «Un día, te matará». Marcos caminó hacia ella, dejando atrás a la criatura. La lluvia caía con tanta fuerza que cada palabra parecía tragada por el ruido del aguacero. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, le apartó un mechón de cabello mojado del rostro con la punta de sus dedos. «¿Y si ese día, en lugar de matarme, me salva?», preguntó con una media sonrisa que no era arrogante, sino extrañamente sincera. Valeria sintió como su pulso se aceleraba. No supo si era por el peligro, por la tormenta, o porque él seguía demasiado cerca. Un relámpago iluminó sus rostros. Por un segundo, sintió que no estaban solos bajo la lluvia, que algo, invisible y poderoso, había cambiado entre ellos. La luz del amanecer apenas empezaba a filtrarse sobre la base cuando el primer estallido sacudió el suelo. Valeria despertó de golpe, con el eco metálico de la alarma perforándole los oídos. No había tiempo para ponerse toda la armadura, apenas alcanzó su blaster y salió al pasillo. El aire estaba cargado de humo y polvo. Las puertas automáticas se cerraban de golpe a medida que las defensas internas se activaban, pero los explosivos enemigos abrían nuevos huecos en segundos. El rugido grave de la criatura retumbó en la distancia, y Valeria supo que Marcos la había liberado. Corrió hacia el hangar principal. Entre nubes de humo, vio a la bestia lanzarse contra un escuadrón enemigo, derribando a 3 hombres con un solo golpe de sus garras. Su fuerza era brutal, pero lo que realmente impresionaba era cómo se movía coordinada con Marcos, como si fueran 2 partes del mismo instinto. Marcos disparaba con precisión letal, cubriendo los flancos de la criatura mientras ésta abría paso entre el caos. Cada enemigo que intentaba apuntarle terminaba en el suelo antes de que pudiera reaccionar. Un destello a su izquierda llamó la atención de Valeria,
Un francotirador enemigo, oculto entre los restos de una nave, la tenía en la mira. Apenas tuvo tiempo de girar cuando sintió un impacto contra el hombro y una fuerza que la arrastraba hacia atrás. «¡Agáchate!», gritó Marcos, tirándola al suelo y cubriéndola con su propio cuerpo. El disparo enemigo rebotó contra el muro detrás de ellos, dejando un olor a metal quemado. La cercanía fue abrumadora. El peso de Marcos sobre ella, su respiración agitada en su oído, y el calor que irradiaba incluso bajo la lluvia de chispas y humo, todo parecía ralentizarse un instante, ajeno al caos que rugía alrededor. Él se incorporó, sin soltarla del todo, y disparó hacia el francotirador, que cayó con un grito ahogado. «No pienso dejar que te toquen», murmuró, con una determinación que no sonaba como una simple promesa militar. Valeria tragó saliva. Su corazón latía tan fuerte que le costaba distinguir si era por el combate o por lo que él acababa de decirle. La criatura regresó a su lado, cubierta de sangre y barro, y rugió hacia lo que quedaba del escuadrón enemigo. Marcos se puso en pie y le tendió la mano a Valeria para ayudarla a levantarse. Su agarre fue firme, seguro, como si en medio de la batalla, ella fuera lo único que no podía perder. En ese instante, un nuevo estruendo sacudió el hangar, y la voz del comandante resonó por los altavoces. «Todos al perímetro norte. Vienen con todo». Marcos y Valeria intercambiaron una mirada rápida. Ya no eran solo soldados cumpliendo un deber. Había algo más entre ellos, y ambos lo sabían. El humo se elevaba en espirales lentas sobre el campamento, mezclándose con el olor metálico de la sangre y el de la tierra mojada. Los restos de las naves enemigas aún ardían en la distancia, iluminando el cielo con destellos anaranjados. El silencio después de la batalla no era paz, sino una calma frágil que podía romperse en cualquier momento. Valeria estaba sentada sobre una caja de suministros, con el blaster apoyado junto a ella. El hombro le dolía por la caída anterior, pero no lo suficiente como para ir a la enfermería. Frente a ella, la criatura descansaba, tumbada sobre el suelo como un perro fiel, la respiración lenta y pesada, como si también necesitara procesar lo ocurrido. Marcos apareció desde el lado opuesto del hangar, caminando sin prisa, con las manos aún manchadas de barro y sangre ajena. Se detuvo frente a ella y le tendió una cantimplora. «Bebe», dijo, con voz grave pero suave. Valeria tomó un sorbo, y solo entonces se dio cuenta de lo cerca que estaba él. Las sombras del fuego oscilaban sobre su rostro, resaltando la línea de su mandíbula y esa mirada que parecía atravesar cualquier barrera que ella intentara poner. «Siempre creí que eras un insensato», dijo ella, intentando que sonara como una acusación, aunque el tono le salió más bajo de lo que esperaba. Marcos sonrió levemente, sentándose junto a ella. «Y yo siempre pensé que eras de hielo. Inquebrantable. Intocable». Valeria giró la cabeza hacia él, notando que la distancia entre ambos era mínima. «Quizá lo soy». «No lo eres», respondió Marcos sin dudar. «Si lo fueras, no habrías corrido bajo la tormenta para enfrentarte a la bestia. Ni te habrías lanzado al fuego cruzado esta mañana». El silencio que siguió estuvo cargado de algo más que palabras no dichas. La criatura levantó la cabeza un instante, observándolos, y luego volvió a cerrar los ojos, como si entendiera que esa escena no le pertenecía. Valeria bajó la mirada. «No me acostumbro a confiar». Marcos se inclinó hacia ella, tan cerca que pudo sentir el calor de su aliento. «Yo tampoco, pero contigo es diferente». Sin darle tiempo a responder, sus labios rozaron los de ella, un toque breve, como una pregunta más que una declaración. Valeria, por un instante, no se movió, luego, sin saber si era rendición o impulso, lo besó de vuelta. Esta vez fue más profundo, más real, con la intensidad de dos personas que sabían que en cualquier momento podían no tener otra oportunidad. Cuando se separaron, la respiración de ambos estaba acelerada. Marcos mantuvo la mano en la nuca de Valeria, sus dedos entrelazados con su cabello húmedo. «No pienso perderte», dijo en un susurro que sonó más a juramento que a promesa. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que creía en algo más que en su propio instinto de supervivencia. El amanecer apenas se insinuaba en el horizonte cuando el primer bombardeo estremeció el suelo. El rugido de la criatura resonó al unísono con el de las sirenas de emergencia. El aire estaba cargado de humo y electricidad, cada respiración quemaba los pulmones. Valeria salió del barracón corriendo, ajustándose el cinturón del blaster mientras esquivaba a soldados que corrían en todas direcciones. El estruendo de los cañones enemigos se acercaba, y las ondas de choque hacían temblar las estructuras de la base. Marcos apareció entre la confusión,
con el rostro endurecido por la determinación y la criatura pisándole los talones. «Es ahora o nunca», dijo, sin detenerse. Valeria asintió. Ambos avanzaron hacia el frente, donde las líneas defensivas estaban a punto de colapsar. El enemigo no venía con escuadrones pequeños esta vez, sino con una fuerza masiva, apoyada por vehículos blindados y drones de combate. La criatura se lanzó al ataque con un salto que derribó al primer vehículo, destrozando su blindaje como si fuera papel. Marcos disparaba sin parar, derribando a cualquier soldado que se acercara demasiado, mientras Valeria cubría los flancos, sus disparos precisos cortando el avance enemigo. El rugido de la bestia era tan potente que por un momento pareció que el propio cielo respondía con truenos. Un dron enemigo sobrevoló la posición, apuntando directamente hacia Valeria. Antes de que pudiera reaccionar, Marcos se interpuso, disparando en el último segundo y derribándolo. El impacto lo lanzó hacia atrás. Valeria corrió hacia él, ignorando el fuego cruzado. Marcos lo tomó del brazo y lo incorporó, sintiendo un nudo en el pecho. «No vuelvas a hacer eso». «No puedo prometerlo», respondió con una sonrisa breve, cargada de adrenalina. El enemigo retrocedía, pero no sin antes lanzar un último contraataque. Una explosión sacudió el terreno, levantando una nube de polvo. Entre esa cortina, un escuadrón apareció intentando flanquearlos. La criatura se interpuso, recibiendo varios disparos, pero resistiendo, moviéndose con una furia protectora imposible de detener. Sus garras y colmillos convirtieron la emboscada en un caos, hasta que el último enemigo cayó. El silencio llegó de forma abrupta, roto solo por el crepitar de los restos ardiendo y el jadeo de los sobrevivientes. El horizonte se despejaba, y el sol comenzaba a salir, tiñendo todo de un dorado cálido que contrastaba con la devastación. Valeria se volvió hacia Marcos. Tenía el rostro cubierto de polvo y sudor, pero sus ojos brillaban con algo que no era solo alivio. Se acercó sin decir nada y lo abrazó, sintiendo cómo la envolvía con fuerza, como si quisiera memorizar ese momento. La criatura se acercó y se tumbó junto a ellos, exhalando con calma, como si también entendiera que la lucha había terminado. «Sobrevivimos», susurró Valeria contra su cuello. «Y lo haremos siempre», respondió él, besándola suavemente en los labios, un beso que no tenía la urgencia de los anteriores, sino la certeza de que ahora tenían tiempo. El cielo se abrió por completo, dejando entrar la luz. Entre el olor a humo y la brisa fresca del amanecer, Valeria supo que ese lugar, por primera vez en mucho tiempo, se sentía como hogar. Y no era por las paredes ni por la base, sino por la persona que tenía delante. La criatura lanzó un último rugido, no de guerra, sino de victoria. Valeria y Marcos se miraron, y ambos sonrieron. La batalla había terminado, y aunque el mundo seguiría siendo peligroso, ahora lo enfrentarían juntos.